Hola, muy buenas tardes. Ya, buenas noches a todos, a todas y a todes. Decimos buenas noches porque ustedes saben que les mandamos un aviso que vamos a partir hoy día una horita más tarde, porque la verdad es que nuestros invitados estaban con muchísimas actividades y uno de ellos, además que es profesor, estaba dando clases, así que les agradecemos su tiempo. Sabemos que nuestros invitados deben estar lo más probable en que la décima o décima segunda actividad del día, pero les agradecemos su compromiso, sus ganas de estar en un momento tan importante como el que vivimos hoy. Hemos pasado la semana, el fin de semana recién pasado, hemos pasado por el aniversario del primer aniversario del estallido social, del tremendo movimiento que levantó las banderas de la dignidad, de la igualdad de oportunidades, de los derechos, con una fuerza imparable. Era como una gran marejada que solo se vio detenida por un periodo bastante largo a propósito de la crisis sanitaria, que desde el punto de vista de la Confederación de Trabajadores del Cobre es también una crisis de educación, de la previsión y seguridad social, de la vivienda, del empleo, las relaciones laborales, de la credibilidad de las autoridades, de la igualdad de derechos y de la distribución de la riqueza. No es esto solo una crisis sanitaria, lo sabemos, lo saben con mayor capacidad de argumentación y elementos técnicos nuestros invitados, a quienes quiero presentar, porque además estamos en un momento, como hemos denominado, histórico. A puertas de unos pocos días más se va a producir, esperamos, esta votación masiva por el apruebo, por el cambio de la nueva constitución, que va a ser tan importante y relevante para la historia nuestra, de los trabajadores y las trabajadoras, de nuestros hijos, hijas y de nuestros nietos. Están con nosotros hoy día en nuestro conversatorio, en este ciclo de conversatorios que tiene que ver a propósito precisamente con el momento constitucional que se viene, que hemos estado abordando los temas desde la Constitución. El conversatorio de hoy, que es el último de esta serie, es tal vez el que engloba finalmente todo, porque el nombre del conversatorio y lo que vamos a conversar con ustedes es modelo de desarrollo y nueva constitución. ¿Quiénes están con nosotros hoy día? Manuel Aleterier, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre de la CTC, nuestro dirigente ahí que ha estado trabajando, organizando, resistiendo además los embates de una industria que ha golpeado fuertemente a los trabajadores y trabajadoras, especialmente a los subcontratados. ¿Cómo estás, Manuel? Un abrazo para ti, un saludo cariñoso. Hola Gloria, hola Javiera, hola Jaime, gracias por estar acá, pero y por la insistencia y la voluntad también de ustedes, porque para nosotros este programa es muy relevante porque consideramos además que es como la piedra angular de todo de lo que vivimos y ojalá podamos en esta hora poder graficarlo de manera bien clara, bien didáctica para poder dar cuenta de la importancia y que de alguna manera esto es uno de los temas fundamentales para nuestro futuro, pero también el modelo de desarrollo actual es pieza fundamental para todo el abuso, maltrato que vive principalmente la clase trabajadora. Solidarizar también y dar las condolencias a la familia de Aníbal Villarroel, que lamentable que en los medios masivos de comunicación a veces parece mucho más importante la quema de una iglesia que la pérdida y el asesinato de la vida de un joven de 25 años que deja a una pequeña eh, sin su padre. Así que también solidarizar, abrazar y dar las condolencias a la familia de Aníbal Villarroel. Bueno, con esas condolencias que evidentemente tienen que estar en este minuto, porque además lo sabemos, esta posibilidad de hacer un cambio constitucional lleva también implícita una gran cantidad de vidas y de violaciones a los derechos humanos, de gente mutilada, torturada, reprimida y por supuesto gente que ha sido asesinada. Por lo tanto, la responsabilidad que tenemos como país, como sociedad, como pueblo, el próximo domingo de ir a votar es enorme, porque tiene que ver también con rendir un homenaje a quienes han estado luchando en las calles y finalmente a quienes les debemos esta posibilidad de esta nueva constitución que vamos a votar el próximo domingo. Bueno, también está con nosotros, algo decía Manuel ahí, Javiera Petersen, ella es economista, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas OPES, la hemos visto muchísimo dando opinión, entregando contenidos con una asertividad y una claridad que es muy interesante, así es que bienvenida Javiera, teníamos muchas ganas de que
estuvieras con nosotros en este programa. La perseguimos por un par de semanas y finalmente conseguimos que estuviera con nosotros. ¿Cómo estás? Un abrazo, bienvenida. Muchas gracias, Ignacia, gracias, Manuel. Hola, Jaime, también, y a todas y todos quienes nos están viendo y quienes nos verán quizá en el futuro. Feliz de estar conversando este tremendo tema que espero que empiece también a llenar las discusiones del debate después del próximo domingo, cuando ya tengamos que empezar a ponerle nombre un poco al nuevo modelo y al nuevo Chile. Muchas gracias, Javiera, y también se encuentra con nosotros, ya ha estado durante el curso de nuestros conversatorios, ha estado ya en un par de oportunidades, Jaime Gajardo Falcón, él es abogado, doctor en Derecho y Ciencia Política, además del vínculo que tenemos con él en términos de contenidos, conocimientos, uno de los colaboradores de la Confederación de manera muy generosa con su conocimiento, es representante en la defensa ante la Corte Internacional del caso del trabajador asesinado Nelson Quisquillao López, trabajador subcontratado. ¿Cómo estás, Jaime Gajardo? Un abrazo. Bueno, él era el que estaba recién saliendo de dar clases, así que se está cambiando el traje. Bueno, muy buenas noches, Gloria, buenas noches, Manuel, buenas noches, Javiera. Nuevamente, muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes y compartir nuevamente aquí con todas las personas que componen la Confederación y todas las personas que también ven permanentemente los distintos programas que tiene la Confederación en todos los temas en los cuales trabaja. Así que un gusto estar con ustedes hoy. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestro conversatorio de hoy que lleva como título Modelo de Desarrollo y Nueva Constitución. Recuerden que ustedes nos pueden hacer sus comentarios a través del Facebook Live, también nos pueden enviar los saludos, las preguntas y las opiniones. Pero vamos a partir en esta primera reflexión. Ustedes conocen cuál es la modalidad, alrededor de unos 8 a 10 minutos en que cada uno de nuestros invitados va a abordar el tema que nos convoca y luego vamos con las preguntas y los comentarios. Partimos con el dueño de casa, el dirigente nuestro, quien representa además ese espíritu de lucha, de compromiso de los trabajadores subcontratados que precisamente han sido un ejemplo desde la formación de la Confederación de Dirigentes que en condiciones muy complejas, muy difíciles, donde la indignidad era la costumbre, aparecíamos como trabajadores de segunda, se levantó con mucha fuerza, digamos, esta lucha por el reconocimiento a su contrato que ha sido liderado estos años por Manuel Ahumada, presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Gracias, Gloria. Sí, mira, como daba cuenta, más que hacer yo una exposición, yo creo que hay que entregar los minutos y el tiempo a nuestros invitados, pero sí hacer una contextualización, el por qué dejamos este programa cerca del plebiscito y esperemos que todos vayan a votar a apruebo Convención Constitucional el día 25. Pero tiene que ver con una cuestión fundamental y creo que es el centro del cómo se desarrollan todas las cosas. Por un lado, analizar el tipo de modelo de desarrollo que tenemos hoy día y el cómo este modelo de desarrollo está absolutamente amarrado por la Carta Fundamental y por eso es tan relevante primero que esté Javiera con nosotros, que nos explique un poco el cómo funciona este modelo, que nosotros damos cuenta que es un modelo primero extractivista, que se dedica a extraer principalmente materia prima, es rentista, o sea, no tenemos empresarios o empresas que generen valor agregado, no tenemos un modelo de desarrollo que invierta, por ejemplo, en el conocimiento, en el desarrollo y en generar valor agregado, y además de rentista especulador, o sea que y eso da cuenta además que para que y además súper concentrado, o sea, donde se concentran las riquezas, y que además para poder generar esta lógica de crecimiento permanente y de mayor concentración de riqueza, ya hemos llegado a niveles de transformar en negocio todo y cuestiones fundamentales y que son las consignas que se ven en la calle, o sea, la salud es un negocio rentista porque eso es lo que hacen, sacan renta y se apropian del valor que generamos los trabajadores. Dicho sea de paso, una cuestión cuando estamos y hablamos como confederación, como clase trabajadora,
A veces hemos empezado a rescatar nuestro lenguaje, hablamos de, antiguamente se hablaba de proletariado, hoy día sin duda podemos hablar de proletariado, y es más, podemos decir de que el proletariado actual en Chile y a nivel mundial, porque este es un modelo también globalizado, se ha ido expandiendo. O sea, ¿cómo un profesor no va a poder decir que su trabajo ha sido proletarizado? ¿Cómo no podría reconocerse un periodista donde su trabajo ha sido proletarizado y ha sido... Entonces, de alguna manera ese es el modelo en que nos tienen sometidos. Ahora, ¿por qué la Carta Fundamental? Y ahí, obviamente, Jaime podrá explicarlo de mejor forma y complementarse con Javiera, el cómo estos amarres y estos aseguramientos de este modelo económico está amarrado absolutamente por decreto a través de la Carta Fundamental. Entonces, la idea de este programa es poder dar cuenta de aquello y poder y que genere un sentido común mayor aún del por qué tenemos que concurrir todos el próximo 25 de octubre a votar apruebo de convención constitucional. Y también con la perspectiva de poder entregar la mayor cantidad de elementos a quienes nos puedan ver o quienes escuchen este programa, y el cómo se pueda distribuir, porque además nos han instalado casi como que el pueblo o las constituciones o estos temas son cuestiones de expertos. Y sin duda aquí tenemos a dos tremendos profesionales que cuando nos conversan, nos hablan de un tema tan especializado, pero damos cuenta que lo estamos viviendo todos los días, los ciudadanos y ciudadanas, los trabajadores y trabajadores, y vivimos las consecuencias de eso, y por qué no empoderarnos y nosotros hoy día luchar y poder dar la otra batalla que se viene después del 25 de octubre, que es el poder instalar a personas, a compañeros, compañeras, y digo compañeros y compañeras porque somos compañeros y compañeras de la misma clase social explotada, para poder construir una carta fundamental que solamente escriba las reglas ponga en el centro al soberano, y que de alguna manera no existan estos amarres que permitan al soberano decidir cuál es el tipo de modelo de desarrollo que queremos, cuál es el tipo de sociedad que queremos construir y cuáles son los derechos fundamentales que queremos que se nos aseguren en esa carta fundamental, y así construir una sociedad donde podamos vivir mucho mejor. Así que eso, Gloria, y dar paso a nuestros invitados dentro de ese contexto que he tratado de entregar. Gracias, Gloria. Perfecto, Manuel, clarísimo, concreto, es el contexto con el cual vamos a partir esta discusión. Además, es lo que están transmitiendo nuestros dirigentes en cada uno de los territorios, de la importancia de no olvidar votar a prueba, pero también convención constitucional. Vamos a presentar a Javiera Petersen. Ella dirige el Observatorio de Políticas Económicas, OPES, que es un centro de pensamiento que realiza investigación aplicada y difusión enfocada en la elaboración e implementación de políticas públicas. Está constituido por economistas jóvenes que cuentan con experiencia profesional en distintos sectores. El OPES busca construir a superar el actual modelo económico, extractivista, sexista, de extrema concentración de la riqueza y despojo de derechos sociales, avanzando hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en la equidad de género, en términos sociales, culturales y económicos, en la protección de derechos laborales y sociales, en la superación del patrón dependiente de los recursos naturales, en la instauración de un nuevo rol del Estado en la conducción de la economía y la discusión de formas de propiedad diversas que superen el paradigma único de propiedad privada e individual. Eso es parte del trabajo que desarrolla la organización que dirige nuestra invitada, Javiera Petersen. Bienvenida, Javiera. Un gusto estar contigo, con muchísimas ganas de escuchar lo que nos vienes a contar. Muchas gracias, Gloria. Me sumo de nuevo a los agradecimientos que ya con Jaime dimos por la invitación a este foro. Creo que, como decía, dar la discusión sobre el nuevo modelo de desarrollo en una semana donde
se nos abren las oportunidades para poder redefinir la distribución del poder económico y del poder político en Chile en pos de un nuevo modelo de desarrollo es muy interesante. Y en ese sentido me gustaría partir mi intervención dedicando un par de minutos al concepto de modelo de desarrollo, que ha sido un concepto que se ha ido utilizando mucho en el último tiempo, un poco como unificador de demandas. Y si bien eso es algo importante, porque además es cierto, creo que también es relevante entregarle cierta significancia propia al concepto de nuevo modelo de desarrollo y a la demanda por un nuevo modelo de desarrollo, porque esto nos permite empezar a identificar qué es lo que tenemos que cambiar, cómo lo tenemos que cambiar y hacia dónde nos tenemos que mover. Entonces, creo que en estas discusiones es útil entender el modelo de desarrollo como la forma en la que el valor, en que la riqueza se crea y se distribuye en los países gracias al esquema institucional que tiene el país. Y desde este entendimiento creo que es más o menos sencillo determinar y definir que el modelo de desarrollo económico del país es uno que primero no tiene capacidad de creación de valor y el poco valor que crea o extrae por otras dinámicas económicas lo distribuye muy inequitativamente y por lo tanto es un modelo económico que además no valoriza el trabajo en cualquiera de sus formas. Y bueno, ya hay varias formas desde la economía de poder validar esto en términos como de cifras. La evidencia creo que más elocuente para mostrar por qué nuestro modelo tiene estas características y además es un modelo que está totalmente agotado, se da en el concepto de convergencia. El concepto de convergencia es un concepto muy utilizado en el debate de modelo de desarrollo, que lo que nos dice es cuánto un país se acerca o se distancia de las fronteras productivas internacionales, es decir, de los países que están creando las nuevas tecnologías, creando nuevos procesos productivos y por lo tanto están derivando un poco la tasa de desarrollo a nivel mundial. Y nosotros como OPE en nuestro libro, las 38 cifras que definen Chile, la cifra número 3, mostramos la convergencia que ha tenido Chile con respecto a Estados Unidos. Normalmente se utiliza Estados Unidos como la frontera productiva internacional, pero se puede utilizar también Japón, Alemania, Corea del Sur. Y mostramos cómo ha sido la convergencia de Chile con respecto a Portugal y con respecto a Corea del Sur, dos países que antes de los 70, antes de los 60 eran más pobres que Chile. Y lo que vemos es que Chile muestra una línea más o menos plana, o sea, como que si bien no nos hemos distanciado de la frontera productiva internacional, no hemos divergido, no nos hemos acercado. En cambio, Corea del Sur y Portugal sí se han ido acercando y muestran una línea muy clara en ese sentido. Y eso creo que es hay más o menos un consenso en la economía y que uno de los objetivos del modelo de desarrollo económico desde su dimensión económica, que podría verse como la contrapartida de, por ejemplo, la provisión de derechos sociales, tiene que ver con cerrar brechas productivas y algo que las cifras nos muestran es que eso no ha ido ocurriendo en las últimas décadas. Ahora, la pregunta que creo que es importante también desmenuzar es cuál es la relación que existe con cerrar brechas productivas, con la convergencia, con esta frontera tecnológica internacional, con los problemas que día a día estamos viendo. Y desde la conceptualización que yo hice en un comienzo sobre qué es el modelo de desarrollo, es bien directo llegar a esta idea de cómo se relaciona el modelo de desarrollo con la capacidad de producir que tienen los países. Y creo que en general todos y las auditoras podrán encontrar más o menos evidente que los países que solamente venden y producen materias primas y recursos alrededor de recursos naturales no tienen tanta capacidad productiva y por lo tanto tienen un peor desempeño en su modelo de desarrollo versus los países que sí tienen capacidad productiva y que pueden vender productos más complejos y que por lo mismo vemos que tienen sociedades más complejas y modelos de desarrollo más exitosos, incluyendo los apellidos que queramos incluir. Y a pesar de que eso es evidente para el sentido común, algo que creo que no caracteriza mucho a los economistas y menos a los de nuestro país es el sentido común, porque de hecho uno de los postulados más importantes que ha derivado la teoría económica dominante es que construir capacidad productiva en los países no es algo relevante, no es una buena idea de política económica. ¿Y esto por qué? Bueno, lo que nos dicen es que finalmente gracias a la globalización y a una completa libertad de comercio, lo que tienen que hacer los países es solamente producir lo que se les hace más fácil producir o relativamente más barato producir y comprarle al resto del mundo todo el resto de las cosas. Eso es lo que en economía se conoce como seguir las ventajas comparativas. Y bueno, según todos estos postulados,
gracias de nuevo al comercio internacional y a la completa libertad de capitales, todo el mundo iba a verse beneficiado. Obviamente es muy distinto cuando uno se integra al comercio cuando solamente puede producir cobre versus cuando uno se integra al comercio cuando ya construyó capacidades productivas para poder empezar a vender autos o computadores, etc. Y eso creo que se refleja muy claramente esta nula capacidad productiva en lo que nosotros mostramos en nuestro libro en la cifra número 7, en la que mostramos el ranking del índice de complejidad económica del mundo, que es un índice que mide la intensidad relativa de conocimiento que tiene el conjunto de productos que los países exportan. O sea, mide cuánto tecnología, cuántas capacidades organizativas, cuántas capacidades productivas están en este conjunto de bienes. Y lo que mostramos es que en 1981 Chile estaba en el lugar 61 en el lugar 62, perdón, de 125 países, y 40 años después estamos en el lugar 61. O sea, no hemos avanzado nada, no hemos aprendido a producir nada bueno. Esa es otra de las cosas que también nosotros mostramos ahí. Y por lo tanto, producir lo que Chile produce no es algo fácil, no es algo difícil, perdón, y eso se puede decir en otras palabras, que Chile en verdad no sabe producir mucho. Ahora, la pregunta ¿es o no importante saber producir? Y creo que este año la pandemia nos ha ayudado a responder esa pregunta, porque independiente de cualquier acuerdo comercial que hayamos firmado, países como por ejemplo Estados Unidos, que sí tienen mucha capacidad productiva, pueden sencillamente decirle a la empresa 3M, prohibirles que sigan exportando y vendiendo insumos médicos y mascarillas a países como Chile para poder así resguardar la demanda interna. Pero más allá de la pandemia, y que esperemos que sea solamente un dato anecdótico en la línea histórica, y además de la soberanía implícita que existe saber producir es importante porque tiene implicancias directas sobre la vida de todas y todos, y que están en estrecha relación con las demandas que se han ido levantando en el país. Cuando uno analiza, por ejemplo, la composición productiva de Chile, que es la organización o la estructura de todas las actividades económicas que Chile tiene, uno ve claramente que los servicios, el sector de los servicios ha ido ganando una creciente importancia en desmedro de otros sectores productivos, como por ejemplo la manufactura. Y la manufactura, y este proceso de ir creciendo los servicios, ir bajando la manufactura, es muy propio de un país que no construye capacidad productiva, y es algo que se llama en economía desindustrialización prematura, en el caso de los países no desarrollados, y que está muy estudiado en la literatura de desarrollo porque compromete elementos en el proceso de desarrollo que son súper importantes. Esto porque primero, la manufactura entrega elementos esenciales para poder conducir un proceso de desarrollo virtuoso. El primero ya lo veíamos un poco con el índice de complejidad económica, porque primero, para saber innovar, lo que primero hay que saber hacer es saber producir. Y esto porque el conjunto de aprendizajes y conocimientos que se requiere para poder innovar resultan de un proceso que es esencialmente acumulativo y esencialmente colectivo. Y eso solamente ocurre en espacios complejos de organización productiva, que son propios de la manufactura. De hecho, todas las grandes innovaciones que a nosotros nos gusta mucho como país ver y tratar de replicar en Chile, han surgido con cuellos de botella que ocurren dentro de empresas más complejas, de empresas manufactureras, porque necesitan seguir innovando, algo que no ocurre en Chile. Entonces, para poder innovar y para poder hacer todas las cosas que a nosotros nos gustaría hacer, primero tenemos que saber producir. Y eso es algo que está más o menos bien establecido en los datos y en la historia económica. Pero además de saber producir, otra consecuencia directa de este modelo que no sabe producir está en nuestros salarios, porque la mayoría de los y las trabajadoras que están empleadas en el sector formal, porque ya tenemos el 30% de la fuerza de trabajo empleada en el sector informal, pero quienes están empleados en el sector formal están empleados en empresas y en sectores productivos que no son productivos, porque de nuevo no tenemos capacidad productiva, y de ahí que no sea sorpresa que el 50% de la población viva en un hogar con un ingreso promedio por hogar menor a 650.000 pesos. O sea, y de bajos salarios, que está estrechamente relacionado con esta composición productiva propia de un modelo que no sabe producir, nos vamos a la alta deuda, nos vamos a un sistema que incluso cuando alguien tiene trabajo no asegura a ese alguien salir de la pobreza. Ese es un dato que yo creo que es súper revelador para la realidad del modelo en Chile. O sea, de hecho, el 75% de quienes son pobres y que están activos en el mercado laboral
tienen un trabajo y aún así no pueden salir de la pobreza, y ese es un dato súper importante para dar cuenta de la calidad del trabajo que se da en Chile, que está, de nuevo, directamente relacionado con la capacidad productiva que tienen los países. Entonces, saber producir es muy importante, está estrechamente relacionado con varios de los problemas que se han ido denunciando activamente durante los últimos meses, pero también durante los últimos años: bajos salarios, la desigualdad, la crisis medioambiental, y también una muy estrecha relación también con la desigualdad de género. Entonces, creo que es súper importante partir desmenuzando nuestro modelo desde la capacidad productiva. Esto tiene implicancias directas con, a nuestro juicio, la mayoría de los problemas que nuestro desarrollo desencadena, y en ese sentido, ya para ir terminando, solamente recalcar eso. Creo que con este diagnóstico es bien fácil entrar a cada uno, hacerle un zoom en cada uno de estos problemas, de cómo esta poca capacidad productiva no nos permite, por ejemplo, salir de la dependencia extrema de los recursos naturales y por lo tanto no controlar la crisis medioambiental. Chile es uno de los 5 países con más conflictos socioambientales en el mundo, y eso está, y de hecho la mayoría de esos conflictos tienen relación con el uso y el acceso al agua, y a su vez que está esto relacionado con la matriz productiva del país. Y toda esta idea de la nula capacidad productiva está también directamente vinculada a el modelo neoliberal y el rol que el Estado jugó ahí. Y eso lo dejo para la próxima parte de la intervención para no extenderme más. Muchísimas gracias, Javiera. Muchas gracias por toda esa información. Además que una de las habilidades importantes es poder entregar tal cantidad de información de manera muy didáctica, muy sintética y en breve tiempo. Así que de verdad te agradecemos porque nos coloca ya, nos sitúa, digamos, en el tema de que hoy día nos está convocando. Quien viene a continuación ha estado con nosotros ya un par de veces, lo conocemos, es un querido amigo, colaborador nuestro, Jaime Gajardo Falcón. Él es abogado, doctor en Derecho y Ciencia Política, y hace poquitito, a propósito que Javier hablaba del libro, que ahí le vamos a pedir después que nos mande el link para poder promocionarlo y que lo podamos conocer. Jaime presentó un libro que tiene que ver con derechos humanos y multiculturalismo, que lo presentó el 21 de septiembre, que es tremendamente interesante porque también tiene que ver ahí con un eje que es importante para los trabajadores y trabajadoras conocerlo. Así que les invitamos también a acceder a este libro, que es interesante, que da una visión también del presente y del futuro. Pero vamos a enfocarnos en nuestro conversatorio de hoy y queremos saber qué opina Jaime Gajardo del modelo de desarrollo y nueva constitución. Bienvenido, Jaime. Bueno, muchas gracias Gloria, muchas gracias también ahí por la propaganda al libro, siempre es bueno. Pero bueno, con respecto a lo que planteaba Javiera, a mí me parece profundamente interesante que podamos debatir sobre cuáles han sido las estrategias de desarrollo, o mejor dicho, cómo se ha desarrollado nuestro país en los últimos 40 años. Y en ese sentido, quizás entroncando lo último que planteaba Javiera, decir que básicamente nuestro país ha tenido una estrategia que tiene que ver con lo que se ha denominado las políticas neoliberales y con la cristalización del neoliberalismo en nuestro país. Y precisamente uno puede entroncar eso con el debate constitucional. Entonces, pareciera ser que son cuestiones que no tienen una ligazón real o que no tienen una ligazón concreta, pero en nuestro caso, en nuestro país en particular, y quizás de los pocos países en el mundo, no me atrevería a decir el único, porque probablemente exista otra situación parecida, pero al menos de lo que yo he estudiado y revisado, no he encontrado otra situación parecida o similar a la nuestra. Y en nuestro caso en particular, el neoliberalismo, a diferencia de otros lugares, no solo ha sido un conjunto de políticas económicas, no solo ha sido una ideología que ha permeado a la gobernanza pública, sino que además en nuestro caso el neoliberalismo se cristalizó en la Constitución, ¿ya? Y eso fue posible principalmente porque nuestra Constitución fue una refundación autoritaria del proyecto conservador, pero de un proyecto conservador además de un tipo muy específico, y ese tipo muy específico es una constitución neoliberal. Al principio éramos pocos los académicos que planteábamos precisamente que la constitución era neoliberal, sin embargo esto ha ido ganando paso en la academia del derecho constitucional, y ya son varios los que señalamos que nuestra constitución es una constitución ideológica,
y es de un tipo ideológica en concreto, y esa es neoliberal. Y uno diría, bueno, ¿en qué sentido es neoliberal nuestra Constitución? Entonces, lo primero es que efectivamente nuestra Constitución le entrega absolutamente el rol de lo público a los privados. ¿Ya? Nuestra Constitución privatiza de forma absoluta las relaciones al interior de la sociedad. Hace casi desaparecer lo común. ¿Ya? No lo desaparece porque lo común es un hecho, entonces no lo puede hacer desaparecer, pero en términos políticos y en términos principalmente normativos, que es el foco que yo pongo, porque uno podría decir en el resto de los lugares donde se han implementado las políticas neoliberales han sido políticas, han sido programas, han sido proyectos que se han llevado a cabo en distintos ámbitos de la sociedad, pero no han logrado cristalizarse necesariamente en la constitución política. ¿Ya? A pesar de que, por ejemplo, hemos visto una pugna en ciertas reformas que impuso la Troika después de la crisis económica en Europa, donde impuso ciertas medidas de austeridad fiscal, llevando a ciertas reformas en la Constitución precisamente, pero aparte de esas que son cuestiones muy puntuales y que conviven en constituciones que son principalmente proyectos socialdemócratas o proyectos de Estado de Bienestar o constituciones que consagran lo que se ha denominado el Estado social y democrático de derecho. A pesar de eso, en nuestra Constitución se privatizó desde el artículo primero de la Constitución lo social, lo común. Es decir, lo común ya no va a ser un espacio de deliberación política entre todos nosotros, sino que lo común va a estar entregado a los privados. ¿Ya? Y por ende, eso tiene consecuencias directas en la forma en que toma el desarrollo y en la forma en la que toma las sociedades de desarrollarse hacia adelante. Entonces, eso es un primer aspecto que nuestra Constitución hace en el artículo primero, y por eso uno diría, bueno, en el artículo primero se consagra una privatización de lo común y se consagra también el rol del Estado en ese sentido. Y el rol del Estado en ese sentido va a ser de carácter subsidiario. ¿Ya? Es decir, el Estado va a intervenir en lo común, va a intervenir en la sociedad, solo en aquellos casos en que los privados no puedan hacerlo. ¿Ya? Y como hemos visto, esos son muy pocos casos. Y en general la provisión de bienes, servicios y además la posibilidad de que el Estado pueda jugar algún tipo de rol en lo común va a ser reemplazado por los privados. ¿Ya? De hecho, en nuestro caso lo que ocurrió fue que aquellos espacios que eran generalmente ocupados por el Estado fueron siendo absorbidos poco a poco por los privados. Y se fue generando un espacio de privatización de lo público y se fue generando un espacio en el cual aquellas cuestiones que habían sido públicas antes se volvieron privadas. Eso como primer aspecto. Decimos, la Constitución hace eso y eso tiene una serie de implicancias normativas que impactan en prácticamente las decisiones que tengan que tomar todos los organismos públicos, todas las reparticiones públicas, todas las autoridades, pero además también le consagra un conjunto de espacios de liberación, de autonomía, de libertad a los privados que ellos tienen incluso herramientas jurídicas para defender esos espacios. En segundo lugar, la Constitución, junto con hacer todo lo que ya señalábamos, la Constitución se preocupa de proteger fuertemente todas las libertades vinculadas con ello. ¿Ya? Y así nuestra Constitución consagra ampliamente la libertad de trabajo, por sobre el derecho al trabajo, la consagra como libertad, consagra ampliamente la libertad para adquirir cualquier clase de bienes, ¿ya? Consagra ampliamente la libertad de empresa y sobreregula como ninguna constitución en el mundo el derecho a propiedad. ¿Ya? Todo esto los constitucionalistas de derecha le han denominado el orden público económico que consagra nuestra Constitución, que consagra un orden económico con derechos específicos para los privados, para resguardar precisamente ese orden público económico. ¿Ya? Pero además también relegando al Estado a un lugar absolutamente secundario. Entonces, nuevamente, se amplía el espacio de los privados y se relega al Estado a un lugar secundario, donde, por ejemplo, se da una acción que es la denominada el amparo económico,
donde precisamente se busca proteger la libertad de empresa y la libertad de ejercer cualquier tipo de actividad económica hacia los privados, y también lo que se ha denominado otra faceta del amparo económico, que tiene que ver precisamente cuando el Estado actúa en la economía sin tener las habilitaciones legales para hacerlo, ¿ya? Y eso también ha implicado que cualquier, por ejemplo, espacio innovativo que quiera tener el Estado, por ejemplo, cuando Correo de Chile quería empezar a jugar algún tipo de rol en las encomiendas y en las nuevas formas de esa actividad económica, el resto de las empresas de courier le dijeron, no, sabe que usted no puede porque la ley que usted tiene no lo habilita para que empiece a jugar un rol diferente, y presentaron un amparo económico y redujeron la posibilidad de que Correo empezara a intervenir en otros aspectos de la actividad económica que van mutando, obviamente, como cualquier actividad económica. Entonces, un poco parecido a lo que ha pasado con Codelco, cada vez que quiere expandir en algo sus intervenciones en la actividad económica, también los privados permanentemente le están diciendo, usted, Codelco, tiene una actividad económica que es muy precisa, y si usted quiere desarrollar cualquier cosa que se salga un poco de la ley que estipuló su actividad económica, nosotros contamos con esta herramienta jurídica para restringir nuevamente las posibilidades de que esa empresa pública pueda actuar más ampliamente en la economía. Entonces, la Constitución ha cristalizado un modelo de desarrollo. Y Manuel lo dijo con mucha certeza cuando habló al comienzo. En general, las constituciones, más que cristalizar un modelo de desarrollo, lo que debieran cristalizar es cuáles son aquellos valores, principios, cuáles son aquellos derechos fundamentales que quieren proteger, y entregar amplios medios a el Estado, a la política pública, a lo público, para poder alcanzar precisamente esos objetivos. Sin embargo, en nuestro caso, lo que ocurre es que hay un modelo de desarrollo constitucionalizado, ¿ya? Hay un modelo de desarrollo que está cristalizado en la Constitución, y cualquier política que nosotros queramos adoptar que se aparte de ese modelo de desarrollo es neutralizada por los distintos engranajes que tiene la Constitución para neutralizar precisamente políticas que se aparten de un modelo de desarrollo de índole neoliberal, ¿ya? Entonces, aquí la pregunta que tenemos es cómo poder salir precisamente de esa trampa en la que nos encontramos. Y yo creo que la respuesta está obviamente aquí el 25 de octubre, pero por sobre todo en construir una constitución que consagre aquellos valores, principios, derechos que queremos que proteja, ¿ya? Y por cierto, habilite ampliamente a que el Estado juegue un rol en la garantía de estos objetivos, ¿ya? Y para eso, para que el Estado juegue un rol, que el Estado tenga amplias posibilidades de actuar y de intervenir en la economía, de que el Estado no esté con las manos atadas permanentemente, sino que el Estado pueda jugar un rol importante, ¿ya? Y aquí es muy interesante ver quizás las constituciones de los países que nos hablaba Javiera, que han alcanzado precisamente esos niveles de desarrollo que uno podría decir dan un salto en razón de lo que nosotros tenemos. Y ahí puedo decir, Javiera dijo Corea del Sur, Estados Unidos, Portugal. Me voy a tener en Portugal, Estados Unidos y Alemania. De Corea del Sur conozco menos, así que no podría hablar tanto de la Constitución de Corea del Sur. Pero sí conozco un poco más la portuguesa, por cierto, la alemana, y por cierto, también quizás puede ser un ejemplo la española en este caso, no lo sé, no lo dijo Javiera propiamente tal, y la estadounidense de todas maneras. Y en contrario a lo que nosotros pensamos, por ejemplo, en Alemania, que es un país capitalista, uno no podría decir que Alemania no es un país capitalista, pero es un país capitalista que consagra un estado, lo que se ha denominado social y democrático de derecho, es decir, establece un conjunto de objetivos que el Estado tiene que proteger, y ese conjunto de objetivos son bienestares básicos, ciertos grados de bienestar básico que se traducen en un conjunto de derechos sociales,
ciertos grados de libertad también básicos, pero le entrega amplias facultades al Estado para intervenir en la economía, ¿ya? Y es bien interesante porque, por ejemplo, si nosotros comparamos el artículo relacionado con la propiedad privada de la Constitución alemana versus el artículo de la propiedad privada de la Constitución chilena, son dos realidades abismantes. Yo el otro día discutiendo con un constitucionalista de derecha en el Diario Financiero le decía, mira, si consagramos la propiedad privada de la Constitución alemana, yo no tengo ningún inconveniente. Claro, la propiedad privada de la Constitución alemana es un artículo con 3 incisos, es decir, es un artículo breve, parco, ¿ya? Que dice básicamente el derecho a la propiedad como un derecho, ¿ya? Luego que se puede limitar en razón de la función social, luego que se puede privar, es decir, podemos expropiar en razón del bien público, y fin, y todo eso se va a hacer a través de una ley. Aquí tenemos la propiedad privada absolutamente sobreprotegida, precisamente para que no se pueda, el Estado no pueda jugar ningún rol, por así decirlo, en lo público o con lo público. Pero la Constitución alemana, además, después tiene, seguido de la propiedad privada, tiene un artículo que se denomina de la socialización, donde le permite al Estado socializar los medios de producción por el bien común, ¿ya? Y eso lo hace y le entrega ampliamente posibilidades al Estado con esto voy cerrando, le entrega ampliamente posibilidades al Estado de realizar socializaciones en razón del bien común. Si revisamos la Constitución alemana o la portuguesa también, le entregan amplias facultades al Estado para actuar en la economía y lo habilitan de forma importante. Eso es precisamente cambiar el eje y, por cierto, vuelvo con lo que decía Manuel, dejar estas cuestiones a la deliberación política. El modelo de desarrollo no es algo de los técnicos, es algo que tiene que estar precisamente en el centro de la política, y sin embargo esta Constitución ha privatizado lo político y ha llevado a que cualquier decisión política relevante no se puede tomar porque es inconstitucional, porque afectan aquellos derechos establecidos en la Constitución, y precisamente eso es lo que queremos recuperar con el proceso constituyente. Gracias, Jaime, con esta más una visión comparada con otras constituciones de cómo es el modelo. Tú señalabas que el neoliberalismo se cristalizó en la Constitución y además que sobreregula el derecho a la propiedad privada más que en ningún lugar del mundo. Manuel, más de alguna vez te hemos escuchado decir que el fin al subcontrato es un eje central, fundamental en la misión y en la visión de la Confederación de Trabajadores del Cobre, precisamente en esa sobreregulación del derecho a la propiedad privada y a las utilidades y a la ganancia que hay en Chile. ¿Tú ves factible que se pueda avanzar finalmente en finalizar con el subcontrato como elemento de precarización del trabajador? O sea, absolutamente. Mira, yo creo que, a ver, de las dos primeras exposiciones que ha hecho tanto Javiera como Jaime, hay cuestiones esenciales. O sea, Javiera ponía un foco principal que es en lo que es la capacidad, cómo construimos capacidad productora o productora decía Allende, mira, la capacidad productiva de Chile. Y por otro lado, Jaime hacía harto énfasis en lo que es el bien común. Y es un poco la lógica en la que nos movemos en la actual. Y yo pondría otro concepto que es fundamental, que yo creo que son los ejes principales de regulación de todo, que tiene que ver con el tema de la soberanía. Yo creo que aquí se nos ha distorsionado el concepto de soberanía, pero totalmente. Todas las constituciones, o sea, la soberanía tiene que ver, y yo creo que todas las constituciones del mundo resguardan la soberanía poniendo en el centro al soberano, y el soberano es el pueblo. Es el pueblo, es el bien común. No puede ser, y en Chile, o sea, lo que decía Jaime, la propiedad privada está por sobre ese bien común. Entonces, claro, de alguna manera se trata de caricaturizar este tema de que no sé, pues nosotros queremos, o los trabajadores queremos abolir el tema de la propiedad privada. No, si lo que estamos diciendo nosotros es que la propiedad privada no puede estar por sobre el bien común, por sobre el soberano, no puede estar por sobre el pueblo. Y yo creo que desde esos principios esto se tiene que construir.
cuando se plantea, por ejemplo, el tema es que queremos expropiarlo todo. No, o sea, yo creo que los trabajadores sabemos de expropiación porque todos los días se nos está expropiando el valor de nuestro trabajo. Si lo que hace hoy día el capital es eso, es eso. Entonces, se nos tratan de poner ciertas caricaturas y mira, yo y le daba vuelta a propósito de uno de nuestros ejes, sin duda, claro, como tú decías, es el fin al subcontrato. Claro, ¿qué es lo que hace el subcontrato? De alguna manera dispersa, particulariza, divide y ojalá, bueno, y la arremetida que hemos visto en este último tiempo del gobierno ha sido, ojalá que los trabajadores ya ni siquiera negocien a través, o traten de negociar a través del subcontrato, dividiendo en miles de empresas contratistas o razones sociales para poder precarizar el trabajo, sino que está tratando de llevar el tema de la negociación colectiva a una negociación individual trabajador-empresa. ¿Y por qué apunta el modelo a eso? Porque uno de los dos mecanismos de redistribución de la riqueza es a través de y lo hemos planteado siempre, a través de las reformas tributarias, y el otro mecanismo de distribución de riqueza es la negociación colectiva. Entonces, mira, el modelo, el capital, o quienes tienen hoy día la concentración de la riqueza, tienen más conciencia de clase, pero que más que nadie, y tienen clarito para dónde tienen el camino. Entonces, y nosotros lo que planteamos es eso, o sea, no planteamos lo que decía Jaime, nosotros no planteamos el cambio de constitución o construir una constitución para que a través de otros candados se nos instale o instalemos nosotros los trabajadores, que sería ideal para nosotros, instalar el socialismo. No, nosotros lo que queremos es una constitución que establezca reglas claras, donde se respeta al soberano y sea el soberano a través de la representación quien defina los cursos de acción y de desarrollo del modelo. Entonces, y ahí, ojo, o sea, ahí planteaba algo, Javiera, que es fundamental. O sea, aquí no hay una cuestión que tiene que ser de perogrullo dentro de la nueva constitución, que es el tema de los recursos naturales. Tienen que ser soberanos, tienen que ser soberanos. Entonces, pero ojo, no porque logremos que los recursos naturales sean de todos los chilenos, por ejemplo, el cobre, que es un tema, o sea, si nosotros analizamos la actual constitución, la constitución dice que todas las minas son exclusivas, inalienables y todo, pero constituyeron esta figura de las concesiones plenas que entregan un derecho de propiedad mayor que el derecho de propiedad en sí mismo con las concesiones plenas. Pero claro, nosotros podemos tener, ok, vamos a definir que el cobre es de los chilenos, que ese es un mecanismo que, por ejemplo, Bolivia ha utilizado en torno al recurso natural. Pero si nos quedamos solamente en que en el cobre sea chileno y no insertamos esta política o lo que decía efectivamente Javier, el cómo generamos capacidad productiva, también podemos caer en la tentación de seguir manteniendo un modelo de desarrollo extractivista, pues, y quedarnos en eso. Claro, uno puede decir cuál es la diferencia. Bueno, ahí es donde se marca la diferencia cuando un pueblo elige. Y ahí un pueblo elige políticas o políticos que desarrollen una idea o desarrollen un plan de desarrollo país. Pero hoy día, aunque tengamos políticos o tengamos políticas que planteen un modelo de desarrollo distinto, no se permite por los candados y los amarres ideológicos que tiene la Constitución que planteaba efectivamente Jaime. Y esos amarres tienen que ver con en que se pone por sobre cualquier cosa el derecho de la propiedad, el individualismo, o sea, y no se pone como centro el bien común o las personas o el pueblo de Chile. Y ese es el principal amarre que tenemos efectivamente en la Constitución. Entonces,
Y por otro lado, esta comodidad que plantea Javiera y que es impresentable, de verdad, y es vergonzoso cuando nos hablan y nos instalan políticas de emprendedores, de emprendimientos, de innovación, y son gastos de dinero, pero tremendo, cuando con lo poco que nos explicaba Javiera dábamos cuenta de que no podemos tener políticas de innovación si no tenemos capacidad productiva. Si no tenemos capacidad productiva, entonces es todo un espejismo. Pero bueno, felizmente Chile despertó el 18 de octubre del 2019 y este 18 de octubre dimos cuenta que este Chile al parecer no ha cerrado los ojos y seguimos empujando, y es súper relevante el seguir empujando este tema. Yo me quedo con eso, Gloria, porque el subcontrato, claro, es una arista de esta piedra angular que justamente plantea, y bien plantea Javiera y Jaime, del cómo el modelo de desarrollo, que claro, hay personas que pueden tener toda la libertad de plantear un modelo de desarrollo neoliberal, extractivista, rentista, pero no puede, lo impresentable es que ese modelo esté amarrado con candados y cadenas a través de una constitución, y no Gracias, permitiéndonos Manuel. a nosotros como soberanos escoger los destinos de nuestro país. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Bueno, Paula Francisca Vidal nos está escribiendo y dice que nos manda un saludo a los panelistas y quiere hacer la siguiente pregunta a Javiera. La verdad es que son dos, Javiera. Acerca de si considera que se puede hacer un nuevo modelo de desarrollo en un solo país que se proponga post-neoliberal. Y la otra pregunta es si considera que la propia dinámica del capitalismo a escala mundial obliga a nuestros países latinoamericanos a mantenerse y reproducirse en el lugar periférico y dependiente. Pregunta de Francisca Vidal para Javiera Petersen. Gracias. Bueno, voy a tratar de hacer lo más corta posible mi aproximamiento a esas preguntas. Yo creo que es bien interesante, un poco siguiendo la línea que Jaime nos planteó en su discusión, y también lo que Manuel refería en cuanto a cómo abordó el tema del subcontrato, que por supuesto es un tema central, no solamente en la distribución de ingresos como primal, pero sino que también en la idea que yo les venía contando sobre la construcción de capacidad productiva, porque de hecho una de las dinámicas que hoy día caracteriza a la organización económica global, que tiene que ver con las cadenas globales de valor, está muy relacionada con la subcontratación y con fraccionar la producción lo más posible en los países periféricos, de tal modo que estos países no puedan consolidar estos espacios complejos de organización productiva que son propios de todas las capacidades innovativas que tienen los países ya desarrollados. Y en ese sentido creo que es interesante poder abordar el tema del modelo desde la justificación económica que tiene el Estado subsidiario o el Estado mínimo. Yo creo que está sintetizada en 3 puntos. Primero, en la idea que existe un carácter. Bueno, y toda esta justificación además está muy presente en las discusiones económicas hasta el día de hoy en Chile. Bueno, y el primero de ellos tiene que ver con esta idea de que existe un carácter inherentemente dinámico del mercado versus un carácter inherentemente estático del Estado. Y con esta conceptualización es evidente que se le entrega a la creación de valor como valor social solamente al mercado esa responsabilidad, y las otras instituciones económicas, el Estado, los sindicatos, las y los trabajadores organizados, las comunidades, tienen un rol totalmente secundario en la creación de valor. Y de hecho, tal como Jaime lo decía, cuando el Estado se quiere acercar un poco, cuando pasa incluso a las leyes de quórum calificado y puede acercarse a la actividad económica, lo tiene que hacer replicando el modelo privado, siguiendo las reglas de los privados, y eso consagra la idea de que el mercado es el único actor económico que puede crear valor. Bueno, y eso obviamente, además que no existe, no hay una referencia histórica, porque antes, o sea, el Estado surgió antes que el mercado, entonces hay que entender un poco la conceptualización institucional que tiene el mercado. Justamente es fácil ahí votar esta idea. El segundo punto tiene que ver, y muy ligado con este primer punto, tiene que ver con la idea de que la empresa está obligada a organizar su proceso productivo de la forma más eficiente posible, porque las fuerzas del mercado así la obligan, y por lo tanto la empresa, como le destinamos solamente a ella la responsabilidad de la creación de valor, la empresa lo va a hacer bien porque está obligada a hacerlo.
Y en tercer punto tiene que ver con la contradicción aparente que existe entre las políticas que redistribuyen el valor y las políticas que crean el valor. O sea, y esto, o sea, lo hemos visto acá en Chile, como cuando se plantean políticas redistributivas, como por ejemplo un sistema tributario más progresivo, el contraargumento siempre es, oye, esto puede ser perjudicial para la inversión, puede ser perjudicial para la creación de valor, y lo que tiene que hacer Chile es primero crear valor y luego redistribuirlo. Estos tres puntos estuvieron muy consagrados en la agenda pública que tuvo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional las primeras décadas del siglo pasado, y que, bueno, eso finalmente, esta agenda política un poco que rebalsó ya hace un par de años, pero particularmente después de la crisis del 2008, cuando ya se hizo evidente que la agenda política de la teoría económica dominante estaba fracasando. Pero lo interesante de esto es poder ver cómo, okay, el Banco Mundial y el FMI, algo que nosotros también seguimos haciendo acá, lo que nos decía es que lo que tienen que hacer los países no desarrollados es integrarse al comercio internacional, integrarse a los mercados de capitales, y hacerlo de la forma más libre posible. Y lo que decían es que justamente los países que habían sido exitosos después, en el último siglo, habían hecho lo mismo. Finlandia, Noruega, Corea del Sur, lo que habían hecho era justamente haberse abierto al comercio y había seguido una estrategia exportadora. Y si bien eso es cierto, lo interesante es poder analizar cuál fue la diferencia entre casos no exitosos como Chile, que siguieron una estrategia exportadora y siguieron todas estas reglas de abrirse al comercio internacional, versus los países que también lo hicieron, pero que sí fueron exitosos. Y ahí la gran diferencia es que los países que fueron exitosos y siguieron esta estrategia exportadora con un Estado desarrollista, un Estado empresarial, mientras que los países como Chile, que no fueron exitosos, siguieron esta estrategia exportadora desde un Estado subsidiario o un Estado mínimo. Y eso creo que es bien evidente cuando uno analiza la historia económica. De hecho, yo creo que no existe un país en el mundo que hoy día sea considerado como desarrollado al que no se le haya el Estado entregado un rol preponderante en cuanto a la orientación de los recursos. Quizás Hong Kong es el único ejemplo, pero es un caso bastante como fuera finalmente de la norma por su historia. Y acá lo relevante es, pero ya tratando de responder esta primera pregunta sobre cómo lo podemos hacer desde Chile, y siguiendo con algo que yo me sumo a los comentarios que tanto Jaime como Manuel hacía, y que creo que es muy importante recalcar. Todos estos argumentos, por supuesto, que no van de la mano con consagrar un modelo en la Constitución, sino que sacar los cerrojos que no nos permiten definir democráticamente cuál va a ser nuestro modelo. Pero dentro de la historia económica creo que es un buen instrumento para ver cuáles son estos elementos comunes que se repiten en todos los casos exitosos, no solamente los casos del último siglo, sino que también los primeros casos de desarrollo como fueron Estados Unidos, como Inglaterra, que tiene que ver con cómo el Estado dirigió un proceso de desarrollo y se integró al comercio internacional, pero con un Estado más potente. Y acá la gran diferencia entre el Estado desarrollista y el Estado subsidiario como el que nosotros tenemos, tiene que ver con dos principales roles que jugó el Estado en estos casos, con mayor o menor medida en cada una de las experiencias. Primero, esta idea del Estado empresario que entrega una visión estratégica a nivel global del país sobre qué es lo que tienen que hacerse con los recursos. Eso es muy importante porque cualquier proceso de desarrollo económico, cuando partimos nuestra intervención diciendo que tenemos un problema con nuestra matriz productiva, hay que cambiar esta matriz productiva. ¿Eso qué significa? Significa sacar recursos de los sectores que hoy día son los más importantes de Chile para poder fomentar los sectores que van a constituir la nueva matriz productiva de nuestro nuevo modelo de desarrollo. ¿Qué es hacer eso? Es sacar rentas y asignarlas. Y eso necesita un Estado que pueda ver el panorama general para poder orientar los recursos de forma coherente hacia esa estrategia. Con esta visión estratégica necesitamos un Estado que pueda ir construyendo instituciones para que hacer material y hacer sentido con esta visión estratégica. Y el segundo gran rol que jugaron los Estados desarrollistas fue administrar conflictos, porque por supuesto este proceso de sacar rentas de un lado y poner rentas en otro es un proceso que va a ser conflictivo, que va a tener perdedores y que va a tener ganadores también. Administrar eso es súper importante y creo que hay el caso puntual que uno después puede hacer, si hay más tiempo podemos hacer referencia, una comparación con lo que pasó, por ejemplo, con el proyecto de industrialización del litio, que fue un total fracaso. Lo que hacía, por ejemplo, Corea del Sur con esta idea de cómo vamos a administrar Corea del Sur en un país que estaba basado en la agricultura en los 60 y que hoy día su composición productiva es totalmente distinta. Y lo que hizo Corea del Sur es elegir
un conglomerado de empresas que se llamaban los chivols, a los que el Estado le entregaba subsidios y rentas y recursos para que puedan fomentar los sectores que el Estado considera importantes. ¿Cuál era la gracia? Es que no solamente se le entregaban los recursos como sin nada, sino que habían condiciones de desempeño muy claras que si las empresas no las cumplían, lo que hacía el Estado era sacarle esos recursos y se los entregaba a otra persona. Tener un Estado potente con las herramientas para poder hacer ese punto, de decir, yo a ti te voy a pasar esta renta, usa este recurso, si lo haces mal, te lo voy a sacar y lo voy a hacer a otra persona, es algo que es muy característico de todos los procesos que fueron exitosos en el último tiempo. Entonces, por eso es tan importante la visión del Estado, y ahí hay un abanico de oportunidades en donde el Estado puede influir en la economía, no solamente a través de empresas públicas, que son muy importantes, sino que también de la administración de rentas, y eso es muy fundamental, porque también el mundo al que nosotros nos enfrentamos hoy día y el mundo sobre el que nosotros nos tenemos que desarrollar es un mundo totalmente distinto. Entonces, hay que estar dinámicos en esta tarea de poder crear una estrategia de desarrollo. Y ya para terminar y yéndome a la segunda pregunta que tiene que ver, ok, imagínate que tenemos todas las herramientas en lo local para poder perseguir un modelo de desarrollo, ¿hasta qué punto estamos restringidos por las dinámicas globales para poder perseguir esto? Y eso es bien importante, porque yo primero quiero decir que nosotros sí, hay mucho espacio para hacer aún, antes de que lleguemos al punto de que, la Organización de Comercio Internacional nos prohíba hacer ciertas cosas, pero creo que nuestro proceso de desarrollo y las discusiones que van a venir en el futuro, sin duda alguna, van a abrir debates que tienen que ver con nuestra estrategia comercial y con nuestra inserción comercial. Esto porque durante las últimas décadas, en general la estrategia que han tenido los tratados de libre comercio de segunda categoría es no abrir mercados porque ya los mercados están totalmente abiertos, sino que incluir otros resquicios, sobre todo en el apartado de inversiones, que son súper importantes para que nosotros podamos perseguir una estrategia de desarrollo autónoma. De hecho, Ha-Yoon Chang, que es un economista surcoreano que es muy experto en desarrollo, él escribe un libro que se llama Kicking Away the Ladder, que es pateando la escalera, haciendo referencia a cómo los tratados de libre comercio y la Organización Mundial del Comercio hoy día patea finalmente el desarrollo a los países que no están desarrollados. Los países hoy día desarrollados no permiten a países como nosotros utilizar las herramientas que ellos mismos utilizaron para poder ser desarrollados. Y ahí creo que el caso más patente y que hoy día tenemos algo para hacer es el caso del TPP. El TPP incluía unas restricciones muy importantes a las herramientas que aún le queda a Chile para poder desarrollarse como lo eran, por ejemplo, los subsidios a las exportaciones. Y eso creo que es algo que nosotros tenemos que replantearnos. Otro caso también emblemático tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, un tratado que fue uno de los primeros que incluyó cláusulas que no tenían referencia directamente al comercio, particularmente la que tiene que ver con la prohibición o una restricción muy grande a los controles de capitales. Los controles de capitales son instrumentos muy importantes para un país chico y abierto al mundo para poder resguardarse de los vaivenes internacionales y así poder construir una balanza comercial y particularmente el precio del cobre, mantenerlo estable y competitivo, de tal forma que podamos desarrollar otros sectores productivos, que es la clave de la diversificación de la matriz productiva. Entonces, la respuesta sería, sí, hay espacio, pero creo que tenemos que repensar nuestra inserción comercial, y para hacer eso, obviamente que es distinto hacerlo desde un país chico como Chile, versus cuando lo hacemos como, por ejemplo, un continente sudamericano, cuando ya no somos 17 millones de personas, sino somos 600 millones de personas, negociando con las grandes potencias. Entonces, la integración regional creo que tiene que ser también otro de los objetivos que nosotros planteamos en la construcción del nuevo modelo de desarrollo para el país. Muchas gracias, Javiera. Clarísima la respuesta. La verdad es que da para muchísimo. Te pregunto, Jaime, directamente si tú quisieras agregar algo respecto de ese tema. Mira, yo lo único que agregaría es que hay una larga discusión en razón de lo que se ha denominado las paradojas de la globalización. Ahí hay un texto muy bueno de Dani Rodrik sobre, precisamente, se llama La paradoja de la globalización, o sobre la relación entre el neoliberalismo y la democracia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? O Elster lo ha planteado como el cemento de la sociedad. Lo que quiero plantear en particular es que para cualquier estrategia de desarrollo se requiere sociedad. Para cualquier estrategia de desarrollo se requiere democracia estable, se requiere paz social, se requiere
un adecuado bienestar al interior de la sociedad. Y hoy día lo que ha hecho el neoliberalismo en nuestro país es que precisamente está destruyendo la sociedad, está destruyendo la paz social, está destruyendo las confianzas, está destruyendo cualquier indicio de comunidad como propiamente tal. Lo que hemos vivido en los sucesos de octubre hasta ahora ha sido una explosión de malestar tan profundo, tan radical, una crisis tan importante, que lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cómo podemos reconstruir precisamente toda esta sociedad con el objeto de poder desarrollar, de hacer cualquier tipo de desarrollo? Que es precisamente lo que planteaba, por ejemplo, Roderick con respecto a la globalización. La globalización destruye la democracia en el sentido que él lo estaba planteando. Entonces decía, ojo, porque Roderick es un capitalista, entonces decía, ojo, mira, la paradoja que nosotros tenemos es que hemos llegado a tal grado donde lo político, la democracia, no tiene capacidades para preocuparse de lo público, poder resolver los temas públicos, porque todo está definido en las instituciones que plantea Javier, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, el Fondo Monetario Internacional, y no tenemos posibilidades de que la política actúe efectivamente en las sociedades. Y si destruimos la democracia, disolvemos la sociedad y de una u otra manera cae en riesgo el propio capitalismo, que es lo que le preocupa a Roderick. Entonces Roderick dice, la paradoja de la globalización es precisamente esa, y lo que tenemos que hacer es, por así decirlo, reconstruir la democracia para poder plantearnos una sociedad posible que de una u otra manera pueda seguir avanzando. Entonces nosotros estamos en un dilema muy complejo porque la desintegración y la crisis que tenemos es tan profunda que precisamente el proceso constituyente nos va a permitir de una u otra manera, espero, y creo que así lo tenemos que ver, reconstruir la sociedad, ¿ya? Y reconstruirla desde los cimientos, y de una u otra forma eso me parece que es precisamente en lo que puede ayudar el proceso constituyente. Y ahí uno tendría que preguntarse, bueno, esto es tan profundo que efectivamente la Constitución privatizó todo, y además privatizó el rol de los trabajadores al interior de la empresa. Y ahí vemos que la Constitución básicamente no establece derechos colectivos para los trabajadores, ¿no? Sino que lo que hace en el artículo 19, número 16, es establecer un tipo de trabajador que negocia de forma individual con la empresa sus condiciones laborales y restringir lo colectivo. Es la misma lógica de privatizar lo público. Y hay uno en la nueva Constitución, en lo que plantea Manuel de cómo podemos terminar el subcontrato, en la nueva Constitución hay que reconstruir la ciudadanía laboral, pero de verdad, no la ciudadanía laboral en el sentido de que los trabajadores no puedan revisar el WhatsApp, puedan revisar su teléfono. Sí, obvio, pero la ciudadanía laboral significa precisamente sindicalización, negociación colectiva y huelga. Tres derechos que hoy por hoy en el artículo 19, número 16, prácticamente no existen. Lo que hay es una restricción a la sindicalización, lo que hay es hay limitaciones a la negociación colectiva, y no existe el derecho de huelga en términos autónomos, ¿no? Sino que está vinculado a la negociación colectiva. Entonces, cuando planteamos reconstruir la ciudadanía en materia laboral en particular, implica volver a entregar las herramientas de la relación laboral fuerte a los trabajadores, y que ellos jueguen un rol importante dentro de las empresas también. Y para eso necesitan derechos sindicales. Y eso tiene que estar consagrado en la Constitución. Cosa que hoy por hoy no está, porque la Constitución, en la lógica neoliberal, lo que hizo fue privatizar las relaciones laborales también. Gracias. Bueno, precisamente en esa línea de lo que tú estabas hablando, Jaime, está respondida la pregunta que nos hacía Sergio Silva, que decía, eh,
en el sentido de cómo el sistema neoliberal se manifiesta en Chile. Creo que tú has sido bastante claro en señalarlo en esta reflexión a propósito de lo que había planteado recientemente Javiera a las preguntas que le habían hecho. Bueno, ya son las 10:15, nos hemos pasado el tiempo que nos habíamos acotado, sabiendo que habíamos partido más tarde, pero es un tema que es tremendamente relevante y tal como lo señalaba Manuel, el presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, este último foro tenía que ver precisamente con lo que está en disputa, que es un modelo de desarrollo y cómo lo garantizamos en la nueva Constitución, dándole el sentido de este carácter de lo urgente, de lo histórico, de lo fundamental que es, porque hay que cambiar efectivamente lo que está hecho, con los elementos que nos han entregado. Entonces vamos a ir cerrando y lo vamos a hacer de una manera un poquito distinta, le vamos a dar unos 2 a 3 minutos a cada uno para que pueda hacer una reflexión más en profundidad de la arista que quiera tomar, y vamos a partir con Javiera Petersen. Gracias. Bueno, solamente para poder seguir con la idea del modelo, yo hablé harto sobre el lado de la creación de valor, pero en mi definición del modelo no solamente hablé de la creación de valor, sino que también hablé de la distribución del valor, y eso es bien importante porque no está tan directamente consagrada en la matriz productiva, a pesar de que sí es bien importante poder diversificar la matriz productiva para poder así crear endógenamente un país más equitativo. Pero las instituciones también van a ser muy importantes, las instituciones que van a sustentar la creación de riqueza y distribución de riqueza en Chile van a ser muy importantes para definir cómo este valor se distribuye, y en ese sentido creo que una de las características, como veníamos hablando, del modelo de desarrollo chileno es que no valoriza el trabajo, y eso es muy evidente en el ámbito formal. Lo podemos ver por los bajos salarios, lo podemos ver por las restricciones en cuanto a las organizaciones de las y los trabajadores, pero es aún más evidente en el proceso productivo no formal, particularmente lo que ocurre con la crisis de los cuidados, es algo que es muy importante para poder definir ahí, y en ese sentido, o sea, de hecho, otra de las cosas que nosotros revelamos en nuestro libro es que uno en Chile estamos muy acostumbrados a decir que existe una brecha en la participación laboral entre las mujeres y los hombres, pero cuando se considera el trabajo doméstico y de cuidado como trabajo, esa brecha desaparece por completo. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que avanzar también a un modelo de desarrollo económico que reconozca el valor en todas sus formas, que reconozca el trabajo, perdón, y valorice el trabajo en todas sus formas, de una manera que no lo estamos haciendo en este caso. Y en ese sentido creo que también no es tanta sorpresa que esto ocurra cuando uno analiza que finalmente todas las autoridades económicas del país, los últimos, desde la historia de Chile, han sido hombres, y eso refleja que finalmente no haya habido, que haya habido un sesgo sistemático a políticas económicas que invisibilizan el trabajo de la mujer en su ámbito productivo, y creo que por eso es tan importante también votar convención constitucional para así construir un proceso constituyente que va a ser único en el mundo, que va a ser paritario, y eso creo que quería revelar esa parte importante que me quedó un poco coja ahí con la parte de la creación de valor y la distribución de valor. Y también para ir cerrando, creo que es a mí algo que me preguntan harto cuando voy a foro, es que pueda especificar finalmente, okay, qué es lo que cuáles son los puntos a los que nos gustaría ponerle ojo a la discusión constitucional. Insisto, y volviendo a insistir acá, que la constitución a la que aspiramos construir y redactar no esa constitución que va a establecer un modelo de desarrollo, sino que simplemente pueda permitir que democráticamente establezcamos y definamos cuál es el mejor modelo que nuestro país requiere. Creo que hay varios puntos que ya se han mencionado acá. Uno tiene que ver con el tratamiento que tiene los derechos de propiedad de nuestra constitución. Segundo, tiene que ver las restricciones a la actividad sindical. El tercer punto tiene que ver con la primacía de la iniciativa privada por sobre la iniciativa pública retratada en el Estado, pero también en otras organizaciones económicas. Y el cuarto punto, que creo que también tenemos que tener todo ojo, tiene que ver con el rol del Banco Central en este esquema de autonomía respecto al gobierno de turno y metas de inflación. Creo que es otro de los temas que debiésemos estar discutiendo también en los próximos meses, porque la política monetaria es una de las herramientas económicas más importantes para los estados modernos, y por lo tanto entregarle a esta gran herramienta la única tarea de mantener los precios bajos y estables, creo que es estar desperdiciando tremendamente una de las herramientas que nosotros tenemos que hacer uso para poder perseguir un modelo de desarrollo distinto. Y ahí también controlando la campaña del terror,
el que la política monetaria, el que el esquema de gobernanza, de autonomía haya hoy día resultado en tener una inflación baja y estable, no significa que sea la única gobernanza que va a permitir hacer eso. La inflación es algo muy importante, por supuesto que los economistas que estamos por cambiar el modelo y estamos hablando de cuestionar la autonomía, no estamos por permitir inflaciones aspiracionales como las que vivió América Latina antes, pero hay que también empezar a ser más novedoso y más autónomo para poder perseguir autonomías en cuanto a la política monetaria que el país hoy día requiere. Muchísimas gracias, Javiera. Bueno, tú hacías referencia al libro que acaba además de ser lanzado hace poquitos días, 38 cifras que definen Chile, que es del Observatorio de Política Económica OPES, que es un libro de cifras que habla mucho más que cifras. ¿Dónde se puede conseguir, Javiera? ¿Cómo lo podemos obtener? En la página 38cifras.cl es un libro gratuito, pueden descargarlo escogiendo el color de la portada para que sea más dinámico, así que pueden ahí meterse. Fantástico, muy, muy interesante porque además efectivamente lo que tú señalas son mucho más que cifras, estamos hablando de cuáles son los elementos que hay que cambiar sustantivamente para poder cambiar este modelo. Entonces les invitamos a los trabajadores y trabajadoras que están hoy día en línea a recordar que en la página lo pueden descargar. Bueno, vamos a ir entonces al tiempo final para Jaime Gajardo Falcón. Bueno, mira, yo solo para ser muy breve y entroncarme con lo que decía Javiera, que comparto 100% lo que ella dijo en estas 4 ideas, diría en un modelo de desarrollo, sumando, tratando de complementar un poco, ¿qué otros aspectos podríamos discutir en la Constitución o qué otros aspectos son relevantes de la discusión constitucional? Diría primero, o quinto, los 4 que dijo Javiera, en quinto lugar, la relación de los recursos naturales. ¿Ya? Ese es un tema fundamental, cómo nosotros vamos a tener un modelo de desarrollo sustentable. A mi juicio, hoy por hoy un modelo de desarrollo que no sea sustentable es una cuestión imposible, de una u otra manera. Ahí hay un súper tema que va a estar en discusión absoluta dentro de la Convención Constitucional, espero. Un sexto tema, que me parece que es fundamental también, tiene que ver con la descentralización, ¿ya? O la regionalización, o la fórmula que discutamos con respecto a cuál va a ser el papel de los territorios en el marco de este modelo de desarrollo. Me parece que, bueno, y la Confederación lo sabe, porque en el fondo está presente en todo Chile, las realidades son muy diversas, los espacios productivos por lo mismo también, y no podemos seguir con un hipercentralismo que lo que hace para cualquier política de desarrollo es absolutamente inviable. Entonces ahí hay también un sexto tema muy relevante que va a estar en la discusión y que entronca directamente con el modelo de desarrollo que tengamos. Uno diría como séptimo tema, bueno, ¿cuál va a ser el rol de los municipios dentro de esto? ¿Ya? Nosotros también sabemos que en muchos territorios los municipios juegan un rol fundamental para el desarrollo de sus comunidades. Y ahí, por ejemplo, la intervención, la posibilidad de que los municipios también jueguen un papel en el desarrollo de sus comunidades, puedan realizar actividades económicas, puedan regular la actividad económica, puedan establecer, bueno, ya lo hacen, pero puedan tener mayores herramientas para el desarrollo productivo de sus comunidades también es fundamental. Yo diría también, otro aspecto es que juega un rol fundamental en esto es cómo vamos a dar la discusión democrática en relación al modelo de desarrollo. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque actualmente, con el hiperpresidencialismo que tenemos, toda la discusión económica está centrada en la actividad del Ejecutivo. ¿Ya? Y es el Ejecutivo el que tiene iniciativa de ley en cualquier asunto que tenga relación al final con la economía. ¿Ya? Y si el Ejecutivo no tiene intención de legislar en alguna materia relevante para la economía, cuando hablo de materia relevante para la economía es tributos, aspectos laborales, aspectos relacionados con cargas públicas, aspectos relacionados con el Estado mismo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el rol del legislador también en eso? Es decir, ¿cómo va a funcionar precisamente ese engranaje entre el Congreso y el Ejecutivo? Eso está absolutamente vinculado a el modelo de desarrollo.
cómo se va a dar la discusión después, el día de mañana, con respecto a la ley de presupuestos. Nuevamente, la ley de presupuestos es fundamental para el desarrollo, y la discusión en materia de la ley de presupuestos está absolutamente, podríamos decir, capturada por el por el Ministerio de Hacienda, y además por una unidad en particular dentro del Ministerio de Hacienda, que es la Dirección de Presupuestos, ¿ya? La Dirección de Presupuestos es realmente el organismo o el lugar en el Estado donde reside todo el poder, o el principal poder al interior del Estado. Y de una u otra manera, eso también hay que discutir. Yo soy partidario de establecer reglas para la discusión presupuestaria, reglas las cuales, por ejemplo, veamos un principio de no regresividad en materia de derechos sociales, principio de progresividad en materia de derechos sociales, principio de prioridad en materia de derechos sociales, universalidad, así como, y esto muy en la lógica neoliberal. Ahora, cualquier proyecto de ley no solo requiere un informe presupuestario, sino que requiere un informe de productividad, ¿ya? Bueno, ¿por qué no requiere un informe de cómo afecta el medio ambiente, cómo afectan los derechos sociales, cómo afectan a las comunidades? Nos preocupamos de la productividad y no de los aspectos aledaños, o sea, mejor dicho, los aspectos principales relacionados precisamente con este tipo de cuestiones. Entonces, todas esas materias son relevantes también cuando realicemos la discusión constitucional, y todas se vinculan al modelo de desarrollo, es decir, son aspectos relacionados con el engranaje de la construcción política y que están en el centro de la discusión constitucional, y que son parte, por así decirlo. Todo esto tiene mucha coherencia, y toda esta coherencia que tiene la actual constitución es la que vamos a tener que discutir en el marco, o mejor dicho, es la que nos vamos a, por suerte, desde el día 1 con la Convención Constitucional, podemos partir desde una hoja en blanco y dejarla de lado y construir una nueva constitución que ponga en el centro la democracia, la soberanía y aquellos aspectos de bienestar que consideramos que son fundamentales para cualquier sociedad. Muchas gracias, Jaime, por esta reflexión final que nos has entregado. Y bueno, vamos con las palabras de Manuel al cierre ya de nuestro conversatorio, modelo de desarrollo y nueva constitución. Sí, Jaime me hizo acordar y que la quiero comentar, porque a nosotros como confederación y a mí personalmente me tocó participar en esta comisión presidencial por la descentralización. Y lo quiero graficar porque es una cuestión súper relevante, y se daba en el contexto de ese pequeño, y lo planteo así, ese pequeño poder político que hoy día existe bajo este modelo, y esta constitución que le entrega el gran poder a quienes tienen el poder económico. O sea, ese es el gran poder. Pero bueno, se debatía ahí en esa comisión de descentralización un poco el cómo redistribuir poder, el poco poder político que existe. Eh, y de verdad era penoso ver que cuando se trataba de redistribuir poder, ver cómo esos pequeños poderes, desde los alcaldes, concejales, gobernadores o cores, no lo querían distribuir tampoco. Ese pequeño poder, y ahí se producían muchas cosas. Salió un informe que me imagino que todavía tiene que estar guardado ahí en el cajón de la presidencia, una propuesta de descentralización, pero que hoy día no estamos jugando algo mayor. Y por eso quería contar la anécdota, porque lo del 25 de octubre tiene que ver con eso, con recuperar el poder soberano, de que el pueblo recupere ese poder, de que se establezcan reglas claras para que podamos de alguna manera como pueblo definir en torno a ideas y no en torno a amarres. Y eso es lo que nos estamos jugando. Y sin duda, y hemos visto el cómo todo este aparataje rentista, especulador, industria, porque es una industria rentista hoy día allá en Chile, especulador y de verdad cómodos y flojos, porque se apropian del valor del trabajo o la riqueza que se logra generar en nuestro país de manera bien cómoda, y los vemos asustados,
y vemos cómo hacen todo utilizando todos sus mecanismos comunicacionales para confundirnos, pero yo creo que el pueblo ha dado cuenta, ya son más de 40 años de abuso, más de 40 años de ilusiones que nos va a permitir ir en masa este día 25 a votar a prueba, convención constitucional. Les vamos a romper el cerrojo de los 2/3 que igual dejaron en este proceso, y de ahí a focalizarnos a poder armar reglas claras, justas y soberanas en todo sentido, de ahí del 25 de octubre en adelante. Y agradecer a Javiera, agradecer a Jaime por entregarnos sus conocimientos, ponerlos a disposición de este pequeño espacio público, poder generar ciertas claridades y que quienes nos estén viendo o hayamos escuchado este programa y lo podamos seguir escuchando porque queda en la nube, lo vinculemos con todo lo que se habló acá y todo lo que vivimos a diario, todo lo que se explicó de manera bien didáctica y técnica acá del cómo se hacen los amarres, es lo que estamos viviendo todos los días los trabajadores y trabajadoras. O sea, la discriminación, y que la discriminación no es nada más que echarse los mismos de siempre plata al bolsillo izquierdo, pues como decía Javier, el valor del trabajo cuidado doméstico, por los siglos de los siglos, el gran capital se lo viene embolsillando y no reconociéndolo. Y eso se da en todo ámbito de discriminación, o sea, y hemos dado cuenta, y por eso como Confederación decimos la discriminación, cualquier tipo de discriminación, es una forma de sometimiento de clase. Entonces, y eso, vincularlo al día a día, a lo que vivimos, y lo podemos ver cuando pagamos la luz, cuando pagamos el agua, cuando pagamos el cable, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a pedir trabajo, no nos dan, cuando no podemos negociar con el empleador, que tenemos que andarle dando risitas, que para ganar unas lucas extras tenemos que, incluso muchos trabajadores, a veces andar, como decimos nosotros, sapeando a nuestros compañeros de trabajo, que no lo está haciendo bien para quedar bien con el jefe. Entonces, toda esa cultura y esos antivalores que nos han instalado durante décadas, las queremos romper y queremos construir sociedad y comunidad colectiva, poniendo en el centro el bien común, poniendo en el centro el ser humano como especie. Así que este 25 de octubre... no nos quedemos en las casas, vamos a votar, estamos empezando a construir sociedad, porque la habían destruido. Así que agradecer, porque fue súper importante e interesante las intervenciones de Javier y Jaime, y creo que le dimos en el clavo, Gloria, con este tema, casi ahí a puertas del 25, para dar un nuevo impulso, y ya dar después la pelea de los constituyentes. Por Así que supuesto, saludarlos, por supuesto, agradecerlos, y Manuel. esperamos haber entregado los aportes y los elementos en este ciclo de programas que hemos tenido como Confederación. Muchas Bueno, estamos gracias. llegando, muchas gracias Manuel, estamos llegando al fin, no solo del programa de Conversatorio de hoy, sino que a un ciclo, pero muy sintonizados con lo que significa. Yo creo que tanto Javiera como Jaime lo dijeron, a partir del día 26 de octubre cambia el escenario, necesitamos llenar de contenido la nueva constitución, hay que desarrollar nuevas formas de participación, indudablemente es muy probable que los volvamos a invitar, porque nos parece que son los trabajadores y trabajadoras que deben colocar su voz, informar los dirigentes a los propios trabajadores, a los vecinos, a sus compañeros de trabajo, que es tan importante tener herramientas como las que ustedes nos acaban de entregar, herramientas técnicas con contenido, pero además con una visión de mundo, con una visión ideológica que es fundamental. Bueno, al final de nuestro programa, solo agradecerle a Javiera Petersen por su tremendo aporte, felicitaciones por su libro, que sabemos lo que cuesta en este país sacar un libro, y además agradecer que esté en línea, que nos permita, digamos, a tantos y tantas poder acceder a esa información. Las mismas felicitaciones, agradecimientos, por supuesto, a Jaime, como siempre, con su aporte, con su serenidad para poder explicar estos procesos que a veces son más complejos, y esta visión además que nos va mostrando comparativamente con otros países. Además decir que, por supuesto, Manuel liderando nuestro programa, así como lidera la Confederación. Recordarles que mañana Manuel va a estar también en un nuevo programa que tiene un formato distinto, de unos amigos muy queridos nuestros, que es el Grupo Imaginación,
que ellos en su transmisión de mañana, en un programa que tienen El Baúl de la Abuela, estarán conversando sobre la importancia de la música en los movimientos sociales, y Manuel estará acompañado por Alicia Lira Matus, presidenta de la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Ese programa es a partir de las 21 horas y se transmite a través del Facebook del grupo Imaginación. Vinculamos la política, el derecho, la economía, la cultura, porque finalmente buscamos un modelo de desarrollo integral para nuestro país. No se olviden, ustedes que están al otro lado, de cada uno de nosotros depende motivar, convocar. Hay que garantizar que el apruebo y la Convención Constitucional sea una explosión, así como fue el 18 de octubre, una explosión en que se exprese la voluntad del pueblo chileno. Nos vemos la próxima semana con un nuevo programa en otro contexto y estaremos celebrando lo que significa este triunfo avasallador del pueblo chileno en la urna por la nueva Constitución. Un saludo para todos ustedes y agradecimientos. Hasta el próximo martes.